con concentración, composición de los medios de comunicación. O sea, y creo que deben participar los dueños, el Estado, en fin, todo. En los tres ámbitos. Sí, los tres radial, ámbitos. televisivo y escrito. El escrito es otra cosa. Te dejo al final el escrito, ¿no? Y también propusimos mejor en la campaña electoral, porque yo era responsable en el plan de gobierno de la gran transformación de los medios de comunicación, que el espacio digital que está surgiendo ahora último se divida en tercios, ¿no es cierto? O no solo eso, yo siempre lo dije desde un inicio, esa ampliación de frecuencia digital debió haber sido subastada. Ha sido entregada. Ha sido entregado automáticamente. Automáticamente. A los quienes detentaban una frecuencia analógica, hoy ya tienen 4. Ellos gratuitamente. Se autoconsideran algo así como, yo no sé, abogado, derechos reales, digamos, ¿no es cierto? Yo he dicho, a mi juicio, los canales de televisión en el Perú son las nuevas islas aduaneras en el Perú. Así, son una especie han regalado el negocio. De latifundos mediáticos, como se llama ahora, ¿no? Entonces proponíamos que ese espacio digital se divida en 3 tercios, ¿no es cierto? O sea, un tercio estatal público, un tercio privado, un tercio comunitario, para que universidades, por ejemplo, ONG, municipios tengan un espacio, porque aumenta pues el número de frecuencia en el espacio digital, ¿no es cierto? Como tú bien sabes. Entonces, nosotros proponemos esas cosas, o sea, y creo yo, por la experiencia que hemos tenido en los 90, somos pues ajenos a cualquier tipo de censura, qué sé yo, ¿no? O sea, pensamos, y en el ámbito escrito... Yo creo que en radio y televisión eventualmente puede haber discrepancia o disidencia respecto de cómo manejarlas, pero de que hay que manejarlas y que hay un organismo regulador, yo creo que esto está fuera de toda discusión. Desde el momento que hay un espacio para niños, existe una regulación, digamos, ¿no es cierto? Que tú prohíbes pasar en ese espacio propaganda para licores, cervezas, claro. Qué sé yo, ¿no? Ahora, en el tema escrito, ahí hay 2 problemas desde mi punto de vista, ¿ya? Dos problemas que son distintos. En Inglaterra acaban de crear una especie de regulación para la prensa, a raíz del escándalo Murdoch, que significa el chuponeo telefónico, invenciones de historias, qué sé yo, y que es cierto que es un código que tú te adhieres en forma voluntaria, pero si no te adhieres de forma voluntaria, te aplican el código de la radio y televisión. Este es una especie de código que está apoyado por los 3 partidos y por órganos de la sociedad civil y por un comité que aquí no existe damnificado de los medios de comunicación. Claro. Ahora, pero el tema del prensa escrito tiene 2 dimensiones. Una, el de la libre competencia comercialmente hablando, que eso desemboca a su vez en una discusión distinta. Y la otra es la del denominado pluralismo informativo. Y sobre este segundo tema, que creo que eventualmente es el más importante, si ya se establece la necesidad o la consideración de que hay que regular de algún modo, me parece que la fórmula de la concentración de propiedad es la menos ingeniosa que hay, pues, ¿no? Claro, fíjate, yo creo que... Si es regular, yo puedo ser 1000 veces más explícito. Tú vas a entender, acá hay un debate de fondo, ¿no es cierto? Medio conceptual, inclusive, ¿no? Yo no creo que el mercado por sí mismo te garantiza el pluralismo. Porque en realidad el mercado, ¿qué es lo que hace? Saca entre comillas a los ineficientes y deja a los eficientes, ¿no es cierto? Claro. Teóricamente tú puedes tener un eficiente del 100%. Entonces, por lo tanto, no es el mercado quien te puede garantizar la existencia de pluralismo, en este caso informativo o de opinión. Entonces, es el Estado quien debe garantizar desde el punto de vista el pluralismo. Ya, pero ¿el pluralismo de qué? El pluralismo de información, de medios. Ya, pero de contenidos, de empresas... No. De empresas. Por ejemplo, fíjate, en el caso norteamericano, que es realmente, por ejemplo, ¿no? Hay cosas que no importa tu grado de concentración, siempre y cuando tú no controles más allá del 30% de la audiencia. Porque lo que importa es cómo que tú tengas capacidades de un tercio de la audiencia, el otro tenga 20%, el otro 15%, lo que sea, pero no puedes concentrarte en el 80% de la audiencia o los consumidores. Ahora, acá en radio y televisión se ha ido por el camino del control de la propiedad. O sea, no de la sintonía. Así es. O sea, de las unidades de radio y televisión que cada quien tenga. Pero no pueden sobrepasar el 20 y el 30%. Eso ya depende de los códigos. Claro, siendo un mercado finito. Así es. En el caso de la prensa escrita, siendo un mercado infinito, si hubiese alguna regulación, igual, ¿tú irías por el tema de la lectoría o por el tema de las unidades de negocio? Porque si se quiere clonar radio y televisión, lo que habría que establecer entonces acá en prensa escrita no puede haber más de 30% de periódicos en manos de un solo grupo. Así es. De periódicos. Claro. Pero es que en el caso americano, cada 4 años hacen una revisión exhaustiva sobre el mercado mediático. Es impresionante.
precisa. Entonces yo creo que tiene que basarse sobre todo en lo que se refiere. Tú no puedes controlar, pues, entre comillas, el 80% de una audiencia, o 90% de la audiencia. Ya, por eso, pero tú vas entonces por el lado de la lectoría. El Estado debe, facilitar la existencia, además, rentable, para que haya competencia entre diversos medios de comunicación. Ahora, y si el comercio, por ejemplo, para hablar puntualmente del tema, se desprende del trome, se acabó la concentración. Habría que ver, pues esos son estudios que... Porque el trome representa el 30% de la lectoría de todo el grupo. Así es. Entonces, yo sí creo que eso hay que discutirlo, porque hay diversas opciones, pues, ¿no es cierto? Hay la opción americana, hay la opción inglesa, en fin, hay otras opciones que uno puede conversar. Pero como al oyente le consta, yo soy un creyente de que no debería ninguna regulación, pero tampoco es que considere, pues, de que uno se deba cortar las venas y discutimos la misma, hay que discutir. Pero fíjate bien, lo que yo planteo es que el problema... O sea, lo que pasa es que en el país no hay una conciencia antimonopólica, como lo acabo de escuchar en una entrevista, o acabo de leer en un diario, ¿no? Cuando otros países como Estados Unidos hay una voluntad antimonopólica. Aquí no hay una ley antimonopolio, por ejemplo, ¿no? Acabo de leer un artículo campónico, por ejemplo, que tiene que ver con la fusión en otro nivel entre LAN y TAM, la brasileña, y ha tenido que ser pisada, qué sé yo. O, por ejemplo, en la ley americana está prohibida la fusión de la ABC, de la CBS, la Fox y la NBC. No se pueden fusionar esas cuatro en dos. Claro. ¿No es cierto? No, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo cuando ocurren estos en mercados finitos. Así es. O sea, mañana no pueden haber 100 aerolíneas, no pueden. Así es. Así quieren, no pueden. No pueden. Tampoco puede haber 200 canales de televisión. Pero tampoco puede una, pues, o dos, ¿no es cierto? Claro, pero sí pueden haber 100 periódicos. Está bien, pero el problema es tú cómo garantizas, que un poco está en el espíritu norteamericano, ¿no es cierto?, el pluralismo, y que esté en la base de una ideología, en mi opinión, auténticamente liberal. ¿Eh? Claro, lo que pasa es que porque lo que liberal es el mercado, es un instrumento, pues no es el paraíso final. No, pues. Y es un instrumento que creemos nosotros que va a permitir que ese pluralismo se plasme en además, la realidad. tú sabes, hay un 30% de limeños que son de izquierda, por ejemplo. Así es. Entonces, ¿cómo tenemos un diario de izquierda? Como buen liberal que eres, tú sabes perfectamente que el mercado es un espacio público para tranquilizar los egoísmos, para comenzar, ¿no es cierto? No, claro, y en varios sectores. Y no es para desarrollarlos al máximo. De hecho, o sea, yo ahí sí discrepo de quienes creen que ya el mercado es, si se no tiene la regulación del Estado, es salvajismo, es claro, de la selva. Yo digo que y es mercantilismo. Así, yo digo que el mercado no puede definir, digamos, desde el punto de vista de la estructura del mercado mediático. Pues. Claro, pero en el caso del mercado de prensa escrita, yo no le veo las fallas. No le veo las fallas. Es que, fíjate, cuando tienes bajo la lógica que sacó el domingo, digamos, el comercio, su editorial, ¿no? Ahí se lo dejamos, señor presidente, que define el soberano es el consumidor. Tú puedes tener teóricamente una sociedad en que el 100% elija un diario. Sí. Entonces, cuando lo fundamental desde el punto de vista de una opción liberal es el pluralismo, la diversidad de opiniones, ¿no es cierto? Porque si uno acepta la tesis del comercio, tendría que apoyar todos los países que tienen un solo diario. Claro, pero lo que ocurre es que los liberales creemos que el mercado va a hacer que eso sea imposible. Eso no es posible, porque el mercado no tiene la función, esa no es su función. O sea, el mercado no tiene como función generar pluralismo, el mercado tiene como función hacer... O sea, yo te aceptaría tu discurso si es que, por ejemplo, en un kiosco estuviese prohibido que en los kioscos no hubiese sino 10 periódicos. Más que 10, no puede haber más de 10 periódicos en el kiosco. Claro, pero también tienes que entender, por ejemplo, en estos momentos, suponte, yo quiero poner un periódico, suponte en forma hipotética, ¿no es cierto? Me tengo que enfrentar al grupo de comercio que tiene el 80%. Entonces tampoco puedo competir en buenos términos. ¿Cómo regulo la propia competencia para que yo pueda alguna vez aspirar, no al 80%, pero sí hacerle una pelea al comercio? Entonces, pero yo sí creo que se pueda. Lo que pasa es que, en fin. Claro, pero es otro problema. Pero te quiero decir que tú tienes que buscar condiciones para que la competencia sea más o menos igualitaria, equitativa, ¿no es cierto? Yo creo que ahí sí el Estado debería garantizar absoluta libre competencia. Claro, más o menos yo no creo que pase eso por el control de la lectoría. Pero yo creo que si yo quisiese regular, digamos, el pluralismo para propender a una mayor democracia informativa, el camino más rupestre es el de controlar la lectoría. Fíjate, por ejemplo, el caso norteamericano, ¿no? La norma no limita el número de estaciones de televisión que pueda poseer una sola entidad a nivel nacional, en tanto su grupo tenga una difusión que no alcance el 39% de los hogares de Estados Unidos, que constituyan la audiencia televisiva. Este es un documento oficial que estoy leyendo de la Comisión Federal de Comunicaciones. Claro. Entonces, es una opción.
No, es que, mira, en radio y televisión no hay, ni siquiera discrepamos. Claro, es una opción. Porque además son frecuencia pública. Ya, entonces, yo creo que tú no puedes regular contenido, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo, me parece que... Claro, pero ahí va mi inquietud también, porque si lo que se busca es el pluralismo ideológico en la información, ¿por qué no regular contenidos? Es lo lógico, ¿no? Si no... Pero ¿qué cosa es regular contenido? Que lo que se está bien o está mal, pero... Van a tener que llegar a un punto de decir, no sé, pues un 30% de los diarios tienen que... ¿Cuál es mi opinión? Ya mi opinión es un tema. ¿Eh? El otro tema es que yo creo... ¿qué pasa si de todos los grupos 6 son de derecha? ¿Se acabó el pluralismo? Bueno, pero yo creo que el objetivo siempre de la derecha es arrinconar a la izquierda, que hasta no puede, ¿no? Pero fíjate, el otro tema de punto de vista que es mucho más conceptual, mucho más general, es cuál es el rol de los medios de comunicación en la democracia. Que es un tema que se discute mucho académicamente y políticamente, ¿no es cierto? O sea, Sartori, que es este padre liberal, digamos, tiene un libro que se llama El Homo Videns, que me parece que inclusive para mí una exageración, pero en fin, hay que discutir porque yo creo que el medio es un actor político. Fred Dubás se le escapó en una entrevista donde dice: yo quiero ser intermediario entre el poder y la población. Esa es la función de un medio informa, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero ser intermediario entre la población. Claro, para muchas empresas periodísticas los periódicos son partidos políticos. Claro, entonces, funcionan como tal, pero a ambos lados del espectro, dicho pero por caso. Supuesto, pero justamente... En ese sentido, la República es mucho más partido político que el comercio, ¿no? Depende, por ahora... El comercio más es un movimiento aluvional, digamos, casi. No, pero ya el comercio me parece que ha hecho una opción... La República es una estructura leninista, ¿no? Pero yo creo que el comercio ha hecho una opción fundamental, ¿no? ¿Tú has leído, por ejemplo, columnistas del Grupo República, el Grupo Comercio criticando el comercio? Sí. Fernando Vivas, Pati del Río, etcétera. Yo no he leído ningún columnista. Yo cuando escribían en la República la criticaba en la página. Ya no, pero el tema de concentración de medios. Sáqueme un columnista de la República que haya criticado la postura de Chicho Gómez. Claro, pero ninguno. Pues. Está bien, pero... No hay pluralismo informativo en la República. Pero es que yo creo que el pluralismo es dentro de la sociedad. Yo tengo una opinión, no es necesariamente dentro de un medio. Pues, exacto, ahí si no entramos ya... Claro, pero si no entramos en una... Pero yo sí creo que hay que discutir también el rol de los medios en la democracia. Más aún en sociedades como las nuestras que tienen estructuras partidarias débiles, donde los medios reemplazan a los partidos, ¿no es cierto? Y se convierten en una especie de representantes de grandes sectores de la opinión pública. Hoy día quien protesta socialmente no va a un partido político. No, pues. Va, que busca al tío, busca al medio, va a la televisión, hace bulla frente al canal de televisión. Y eso es un problema desde el punto de vista. ¿Te parece, Alberto, si escuchamos al público? Ya, cómo no. Buenos días. Aló, sí, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Aló. Sí, hola, ¿qué tal? Hola, te escuchamos. Sí, yo hablo desde Argentina, desde Córdoba. Estoy siguiendo detenidamente este tema porque ya aquí nosotros pasamos por una situación similar. Y yo estoy seguro que estamos hablando de derecho, de libertad de expresión de los dueños de los medios o de los periodistas que trabajan en los medios. Porque son dos cosas muy diferentes, ¿no? O sea, yo no veo por qué el comercio ve peligro de libertad de expresión en el Perú, cuando en realidad lo que estamos hablando es un tema de propiedad. Aquí en Córdoba, por ejemplo, si uno se levanta en las mañanas y prende la televisión, el canal de televisión que uno va a poder ver, el más importante es el Grupo Clarín. Entonces, que pasa noticias y demás cosas. Si tú prendes la radio, las dos radios más importantes son ligadas al Grupo Clarín. Si tú compras el diario más importante de la ciudad es el Grupo Clarín. Y el segundo diario también es el Grupo Clarín. El cable es del Grupo Clarín. Y la televisión, los canales de Buenos Aires más importantes de noticias son del Grupo Clarín. El diario más importante de la Argentina es el Grupo Clarín. Entonces, yo me pregunto si a eso queremos llegar en el Perú con el tema del comercio. Porque el Grupo de Comercio apunta hacia eso también. Entonces, no hay posibilidad de que, por ejemplo, un periodista que tenga un disenso con la línea editorial del Grupo Clarín, después puede encontrar trabajo fácilmente, porque no va a haber posibilidad de que otro medio lo pueda contratar, considerando que la mayor parte de medios, en Argentina al menos, pertenecen a este grupo. Las agencias de noticias también son del Grupo Clarín. Y si tú prendes el televisor en DirecTV, cuando he estado en Lima, la última vez, los 3 canales de televisión que se ven en el Perú, de la Argentina, son del Grupo Clarín. Entonces, me llama mucha atención, porque acá ese debate ya lo hemos dado en la sociedad, y la sociedad ya asumió de que puede haber un monopolio tan grande que sea un pulpo que administre todos los medios de comunicación, ¿no? En este caso en el Perú tenemos con el comercio, los diarios y la televisión. Pues yo me pregunto si también queremos llegar
al extremo de tener la radio y el cable controlado para recién ahí aceptar de que no puede haber monopolio, no puede haber una empresa que abuse de su posición de dominio. Porque en el tema de la publicidad, si tú eres una empresa que tiene pauta con el Grupo Clarín y te quieres ir a hacer poner tu publicidad en otro medio, de otro grupo más chico, el Grupo Clarín no te lo permite. Y si lo haces, te saca de tu pauta y desaparece del mercado prácticamente. Bueno, si tú eres un supermercado o si tú eres una empresa de, no sé, 20 camiones, si tú sales de la línea del Grupo Clarín y te vas a otro medio más chico, prácticamente no te va a ver nadie. Ok, gracias. Sí. Gracias. Harold Coronado me dice, Federico Salazar discrepado en su columna en la República. No, Federico Salazar escribe en El Comercio. Me refiero al tema de concentración, puntualmente. ¿Tenemos llamadas? Hola, buenos días. Hola. ¿Aló? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Mira, señor Tafur, el problema es que el Grupo del Comercio transgiversa, ya que publica en primera plana como si fuera cierto lo que les conviene a los fujimoristas y apristas y contra los otros candidatos. Claro, si tú lees todo, dicen, no, dijo tal congresista o tal comisión, etcétera, ¿no? Ahí se salvan de un juicio. Y lamentablemente la mayoría no leen todo, se dejan llevar porque leen en la primera plana y compran por recita el trome para informarse de la vida de los artistas. Lamentablemente es la mayoría. Qué pena, señor Tafur, gracias. Gracias. No sobre el diagnóstico, pues. No, pero fíjate, yo... Además, yo he dicho que en verdad quien ha comprado el comercio es Epensa. Hay días en que parecen los titulares de correo, digamos, en el comercio, pero... Sí. Bueno, es que ahí está Fritz Wapper. Claro. Yo creo que el paso, nombrar a un director número que sea, es un gran tema, digamos, ¿no? Porque en mi opinión es el paso de lo que se llama pues, un capitalismo familiar o un capitalismo financiero, digamos, ¿no? O sea, además el Grupo del Comercio es un grupo económico, no solamente es un grupo mediático. Sí, claro. Entonces tiene conexiones con la construcción, con líneas aéreas, con la educación, o sea... Tú estás frente a un grupo de poder que tiene un brazo mediático. Nuestra discrepancia es que tú consideras que eso es pernicioso, yo creo que eso es legítimo. Ahora, lo que pasa el problema de ellos y que la oferta aproveche de esas debilidades para construir una alternativa periodística. No, está bien, o sea, pero el problema es cómo tú garantizas cierta competencia, como dice todo el mundo, si tú controlas el 80% de la publicidad, ¿no es cierto?, para comenzar, ¿no? ¿Cómo consigues publicidad? Y dicen, no, tú tienes un 1%. O sea, ¿cómo garantizas todo eso? Claro, pero mira, yo te lo digo por eso, como director de 3 diarios escritos y pronto de un cuarto. La publicidad depende de tu lectoría. Pero por su... Ya, o sea, yo hasta ahora no he conocido ningún medio de comunicación o director de prensa escrita que haya pedido publicidad y le haya dicho, no te puedo poner porque no quiero. O sea, si tú tienes lectoría te la van a poner de todas maneras. No, está bien, pero lo que yo digo, ¿cómo tú garantizas mínimo de pluralidad? Esa es la función del Estado, desde el punto de vista, que es lo que es Estados Unidos. O sea, lo que define desde el punto de vista la lógica, por ejemplo, de regulación de los medios audiovisuales en Estados Unidos, es que favorezca a medios locales, es que favorezca la competencia, es que favorezca el pluralismo. ¿No es cierto? Entonces, hay que discutir, o sea, no puede ser un tema tabú. Exacto, sí, en eso de acuerdo. Ahora, aceptando que hay una, como hipótesis de trabajo, pues yo no creo en ella, pero ya aceptando que hay una regulación. Sí. ¿Te parece la más inteligente la de la lectoría? Yo no soy frente a... Me parece la más burda. O sea, ¿cómo controla la lectoría? Claro, pero... No sé, pues establezcan una fórmula polinómica de propiedad cruzada. Puede ser, o sea, por ejemplo... No sé, en fin, hay mecanismos más ingeniosos. En algunos estados la propiedad cruzada, por ejemplo, ¿no? En Ecuador antes había relaciones entre los medios y los bancos. Ya se prohibió, por ejemplo, esa relación, ¿no es cierto? Entonces tú puedes poner determinados límites a la... ¿Por qué digo esto? Porque el medio no fabrica zapatos, esa es mi teoría, no fabrica medias, ni chompas, fabrica noticias que te generan una opinión pública, te generan un comportamiento político que tiene una incidencia muy fuerte en el plano social y en el plano político. Entonces, basta ver la campaña de Correo, por ejemplo, contra Sonia Villarán, más allá de que sea bueno o mala. Y que es una función política. Yo te aseguro que más lectores perdió Correo con esa campaña que votantes Susana. Yo siempre cuento la anécdota, cuando yo entré a trabajar a Expreso, Expreso vendía más o menos 120.000 ejemplares. En la época de Manuel Ornelas, director. Claro. Y decidió
meterse con pies y patas a apoyar a Mario Vargas Llosa en la campaña del 90. Expreso se vendía en el sector AB, que según todas las encuestas, en un 90% votaban por Vargas Llosa. ¿Qué pasó? Expreso cayó de 120.000 al final de la campaña a 30.000. ¿Y qué diario subió? La República y Página Libre. Porque le hacían la oposición y la guerra a Vargas Llosa. Claro, o sea, pero es que allá, con ese ejemplo para terminar, porque aquí está Nicolás Lucas ya sentado frente a mí. Sí, ¿Cómo estás, vamos a darle Nicolás? la bienvenida porque empieza ya hoy día su programa. Entonces, bienvenido. Se te ha caído el pelo, Beto. A todos, creo yo. ¿no? Pero creo yo, es un buen ejemplo, porque finalmente... O sea, a lo que voy, el mercado regula. Sí, pero es que el problema del comercio, desde mi punto de vista, tú estás frente a un grupo económico. Porque en realidad puedes sacrificar el medio en función de otros intereses que no son mediáticos. ¿No es cierto? Si yo tengo inversiones en otros sectores económicos, sí, claro. tú puedes emplear el medio como un mecanismo de expresión. Pero que desde el hoy día, nombre. por ejemplo, lo hace Perú 21, ¿no? Fíjate la carátula de Perú 21, ¿no es cierto? García Miró prácticamente resondrando a Humala, ¿no? Me parece francamente una cosa... Claro, pero ¿qué va a hacer el lector? Deja de comprar Perú 21. Pero es que el mercado sí funciona, no es que la gente cree que es un mercado cautivo, no, ya te no está bien, 80.000, te vas a quedar con pero lo que yo no, te digo es que el Estado te tiene que abandona tener, en una. debe garantizar mínimamente determinadas condiciones tanto de competencia como de pluralismo informativo. Eso me parece fundamental. Seguiremos discutiendo, Alberto. ¿Cómo no, Gracias, Carlos? como siempre. De igual modo, gracias a ti. Bien, amigos, y como ya lo